Buenas chicas y chicos, soy Manu y bienvenidos a vuestro sótano. Vamos a hablar en este vídeo un poquito de estos mandos nuevos que están saliendo, que ya llevan un tiempecito. Incluso mandos antiguos ya tenían este sistema para evitar el drift, para evitar el que el muñeco, el personaje, se mueva solo, o que haya diferentes tipos pues, de acciones que se ejecuten en las palancas, en el joystick, de una manera totalmente autónoma sin que tú le tengas que hacer nada. Con lo cual vamos a ver un poquito por qué este sistema no lo implementan las marcas principales como Nintendo, Sony o Xbox, que son prácticamente las que más mandos venden porque vienen incluidos en su consola. Vale, sin meternos mucho en tecnicismo, voy a comentaros un poco, porque yo tampoco tengo mucha idea, pero sí que de lo que he informado puedo explicaros más o menos para que todo el mundo lo entendamos. Pues existen ahora mismo dos tipos de joystick, ¿vale? Hay algunos más, pero principalmente tenemos los físicos, que se ejecutan con contacto físico. Los joysticks, digamos, al moverse una energía, ¿vale? Una capacidad de energía, dependiendo de la cantidad que toque, va a dar un movimiento más rápido, más lento. Por eso vemos que hay una progresividad cuando nos movemos. Hay diferentes juegos que están configurados para que pueda el muñeco andar, trotar y correr, ¿no? Con lo cual esos niveles los tiene que recoger una información. Entonces esa parte de la información es física. El movimiento que hacemos diariamente cuando jugamos es algo físico que toca, da energía dependiendo de la presión que ejecute, y pase esa energía, se va a mover más o se va a mover menos. ¿Cuál es la otra? Que ya hay muchos mandos, sobre todo mandos premium, aunque ya hay algunos con un precio un poco más reducido que están utilizando, pues con electromagnetismo, ¿vale? Ya no hace falta que esa pieza toque, sino que con la energía que le da el imán contrario y demás de tecnología, van a conseguir que puedan mover el joystick evitando ese rozamiento, con lo cual se podrá romper la pestañita que aguanta la palanca, pero por el rozamiento, por el desgaste, no conseguiremos que eso vaya estropeándose y deteriorándose como el tiempo, con lo que ocurre en las actuales, sobre todo los mandos de Xbox, Nintendo y Play, que son los mandos que más se venden en el mundo, como decía antes, y que siguen teniendo este sistema. Y gracias al hecho de que no existe esa fricción a la hora de accionar el joystick, pues tenemos esa durabilidad ampliada. Veremos también con esos mandos, porque yo quiero traer uno al canal, espero dentro de un par de semanitas poder tenerlo por aquí para hacer las pruebas y demás, pero sí que ya he visto varios vídeos y varios sitios donde dicen que lo que es, claro, al evitar el rozamiento hay menos resistencia a la hora de mover el joystick, con lo cual dice que el tema de shooter o primera persona y demás que tengas que apuntar, sí que va a tener como una sensibilidad mayor, ¿vale? Vas a conseguir que ese joystick se mueva de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque no tiene, como digo, esa resistencia a la hora de tocar, ¿vale? Ya sabemos un poco por qué uno tiene el drive, le sale el drive, o son movimientos automáticos que no queremos generar nosotros, porque tenemos ese rozamiento y se va deteriorando con el tiempo, hasta que se deteriora de tal manera que el centro del joystick ya no lo conseguimos encontrar al cero, tanto X, Y, sino que empieza a variarse un poco y a moverse. Y como digo, el efecto Hall, que sí que lo incluyen algunos mandos de Xbox, por ejemplo, creo que el mando de Xbox One ya lo tenía en los gatillos, no estaba en un rozamiento, porque el de 360 sí que era una palanca que se accionaba y generaba el movimiento, pero en los de Xbox One ya ese efecto Hall, ese efecto imantado, se llama efecto Hall porque se llama Hall la persona que inventó este efecto, digamos. Pues lo implementaron en los joysticks, pero no en las palancas. ¿Por qué? Básicamente por la obsolescencia programada. Está claro que si metemos en los joysticks, sobre todo en los que vienen de fábrica, aunque sí que por ejemplo en el Elite 2 o en el Elite 1 sí que deberían haber hecho algo así, porque es que existe desde hace muchísimo tiempo. Creo que de las antiguas, me parece a mí que era la Dreamcast, que los mandos de la Dreamcast ya tenían esto, o sea que estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero claro, no se venderían tantos mandos como ocurre en las consolas actuales. Si nos pegamos tantas horas jugando, ese drift se va a generar, ese rozamiento va a deteriorar el mando y vamos a tener que comprarnos otro. Entonces, en principio, la razón fundamental creo que es bastante sencilla, y es porque así van a vender más mandos. ¿Quiere decir que un mando con efecto Hall no se vaya a averiar nunca? Por supuesto que no, eso no tiene nada que ver, pero sí que vamos a paliar muchos de los problemas por los cuales dejamos de utilizar los mandos. Yo solo he dejado de utilizar dos mandos en mi vida y los dos han sido los Elite, nunca se me ha averiado ninguno, porque a lo mejor no he jugado lo suficiente, no lo creo. Que a lo mejor cambiaba la consola, vendía el mando y me compraba otra y el mando era nuevo, eso sí que puede ser, pero el hecho de que los mandos que se me han averiado a mí han sido tanto el Elite 1 como el Elite 2, porque los he tenido durante muchos años jugando muchas horas, y como siempre el deterioro, como decía antes, llega el desgaste y llega el drift, te va a ocurrir sí o sí. ¿Hay soluciones para arreglarlo? Sí.
tienes que tener un pequeño conocimiento de electrónica. Yo quiero hacer aquí un arreglo de un mando un poquito más para adelante, no es nada complicado por los vídeos que he visto, no es nada desorbitado ni muchísimo menos, pero quiero probarlo, quiero intentarlo a ver si funciona, soy capaz con alguno de los que tengo, sobre todo el Elite 2, que sí que me gustaría recuperarlo porque todo lo demás funciona bien, así que intentaré un poquito más para adelante hacer un arreglo. Pero como digo, los mandos no son indestructibles, si no se le avería eso, al cabo de los años se le avería otra cosa, habrá algún botón que no funcione, en fin. Pero sí que es verdad que eso, que es algo que ocurre muchísimo, que en muchas compañías, por ejemplo Nintendo en esta última generación ha tenido ese problema a gran escala con los Joy-Con, pues eso lo podríamos evitar. Creo que la única que puede tener problema a la hora de implementar esto sería la que acabo de comentar, Nintendo. ¿Por qué? Porque en esos Joy-Con tan finitos sería muy difícil generar ese espacio necesario para poder poner los joysticks, las palancas con ese efecto Hall, utilizando lo que es la energía electromagnética para mover el personaje, para que esa palanca, esa energía se transmita al movimiento. Entonces, ¿existen mandos que tienen ya efecto Hall y que se supone que van muy bien? Sí. ¿Lo quiere mucha gente? Pues hay gente que a lo mejor a nivel competitivo sí que el tacto de unos normales, ¿vale? De plástico o metálico, de estos que se generan con electricidad, y eso, dependiendo de la cantidad de electricidad, hacen el movimiento, pueden tener una mayor precisión a la hora de apuntar. Lo que sí conseguimos con el efecto Hall es que consigues el centro real, el centro nativo. Cuando miramos comparativas, sobre todo en programas, he estado viendo vídeos que lo comparan con programas analizándolos en el ordenador, vemos como los joysticks de efecto Hall consiguen el cero prácticamente casi absoluto en el ángulo de lo que es el movimiento de X, Y. Sin embargo, en los que son de normales, que tienen la gran mayoría de mandos, sí que tienen el centro ya más difícil de conseguir el 0,0, sino que tienen una pequeña variación, pero obviamente no te va a dar ningún tipo de problema a la hora de jugar. A partir de ahí empieza a generarse un poquito de drift, empieza a generarse un poquito de rozamiento, como digo, y deterioro, y cuando llegan al 12% es cuando empiezan ya a dar problemas y cuando puede hacer que ciertos mandos empiecen a moverse solos. Aparte también puede ser por la suciedad, muchas veces a mí me ha pasado, he abierto el mando, lo he limpiado y se la ha quitado, porque al tener un poco de suciedad acumulada, el joystick, digamos, no hace el retroceso completo porque tiene esa suciedad, eso también puede ocurrir. Pero bueno, básicamente existen mandos con esa calidad, como digo, tienen menor resistencia, se mueven más rápido y esto puede ser que tenga un menor control a la hora de apuntar, pero sí que para el tema de aventuras y juegos más casual y demás, creo que puede estar bastante bien, y si la durabilidad del mando la amplía, puede ser una muy buena opción. Esperemos que la siguiente generación, yo creo que no habrá mucha posibilidad de que eso ocurra, pero bueno, estaría interesante si algunas de las dos compañías, sobre todo Xbox y Sony, que tienen mandos un poco más grandes y que sí que se pueden implementar esos joysticks de efecto Hall, los implementan en sus mandos y empiezan a reducirse un poquito los precios, porque sí que es cierto que he visto que aunque puedes comprarlo aparte, creo que vale €1 y pico, lo que es digamos la parte de donde va el joystick enganchado, que ahí es donde tendría de manera, en vez de manera eléctrica, lo pondríamos imantado, que es el arreglo que quiero hacer un poquito más para adelante para intentarlo en el Elite, pero sí que los mandos que traen este efecto todavía siguen siendo un poco más caros, suelen ser versiones premium y demás. Así que nada, dime qué opinas en los comentarios, si crees que esto van a implementarlo en la nueva generación o no. Un like si os ha gustado, suscribiros para más. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.